Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos chisme del bueno. Y es que, como lo dice el título, el 19 de julio de 2025, el mundo de la farándula se paralizó con una noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, como lo escuchan. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos llevó a esta bomba informativa. Vamos a analizar sus carreras, su relación, los indicios que quizás pasamos por alto, y por supuesto, las reacciones en las redes sociales y de sus fans. Esto promete. Antes de que empecemos a sumergirnos en el escándalo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, novelas turcas, noticias de celebridades y mucho más. Es totalmente gratis y así se mantienen al día con todo el chisme. Ahora sí arranquemos con esto que está que arde. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron en nuestros oídos durante años. Dos talentos indiscutibles que por si fuera poco conquistaron nuestros corazones con su química en la pantalla. ¿Cómo olvidar sus roles en la exitosa serie Love is in the Air? La química que tenían. Parecían ser el uno para el otro, una pareja perfecta tanto en la ficción como en la vida real. Y así lo creímos durante mucho tiempo. Su relación, que inició en el set de grabación, fue un torbellino de emociones. Romances, viajes, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas moderno. Fotos en Instagram abrazados, besos robados en eventos públicos, declaraciones de amor en entrevistas, todo nos hacía creer que habíamos encontrado a la pareja ideal. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Y es que ¿quién no se enamoró de ellos como pareja? La ternura, la complicidad, la pasión, todo estaba a flor de piel. Recordemos que su relación fue muy mediática. Cada paso que daban era analizado, comentado y replicado en todos los medios de comunicación. La prensa, los paparazzi y los fans, todos estaban pendientes de ellos. Y aunque parecía que esto no los afectaba, siempre hay un lado oscuro en la fama. La constante exposición a los medios, las críticas, las especulaciones, todo eso puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Y en el caso de Hande y Kerem, que eran jóvenes y estaban en la cima de su carrera, la presión era aún mayor. Pero, como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, empezaron a surgir en el horizonte. Un distanciamiento cada vez más notorio en redes sociales. Menos fotos juntos, menos interacciones. Y luego la noticia que nos rompió el corazón, la separación. El 2023, el año de la ruptura. Un golpe duro para los fans. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de nostalgia. Los foros de fans ardían analizando cada detalle, buscando cualquier señal que indicara una posible vuelta atrás. Pero la realidad, como siempre, fue implacable. Ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. La ruptura, aunque dolorosa, parecía inevitable. Las agendas de trabajo de ambos se volvieron más apretadas, con proyectos en diferentes países y compromisos publicitarios que los mantenían ocupados. La distancia física, combinada con las tensiones acumuladas, hizo que fuera difícil mantener la relación a flote. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Porque aunque la ruptura ya era un hecho, la historia no terminó ahí. Surgieron nuevos romances, rumores de relaciones. Hande fue vinculada con diferentes personalidades, al igual que Kerem. Pero nada se concretaba, nada parecía ser tan fuerte como la conexión que tenían ellos dos. Hande, tras la ruptura, se volcó en su trabajo participando en campañas publicitarias, protagonizando nuevas series y películas. Su belleza y talento la convirtieron en una de las actrices más solicitadas del momento. Pero a pesar del éxito profesional, muchos notaron una cierta tristeza en sus ojos, una melancolía que parecía indicar que algo le faltaba. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera. Participó en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor. También se le relacionó con varias actrices y modelos, pero ninguna de esas relaciones pareció tener la profundidad y la intensidad que tenía con Hande.
Los fans, mientras tanto, seguían soñando con una reconciliación. Creaban montajes, compartían fotos antiguas y escribían fanfics que imaginaban un reencuentro feliz. La esperanza nunca se apagó del todo, a pesar de las evidencias en contra. Y de repente, ¡boom! 19 de julio de 2025. La noticia bomba. La noticia que nadie esperaba. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Pues bien, señoras y señores, según fuentes cercanas a ambos actores, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en un evento privado en Turquía. Un evento al que asistieron amigos cercanos y familiares. Pero eso no es todo. Fueron vistos muy cercanos compartiendo risas, miradas cómplices y hasta un baile. La noticia explotó en las redes sociales. Los hashtags #Hande Kerem reunión y #Lofisinder Forever se hicieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans enloquecidos compartían fotos y vídeos, analizaban cada detalle, buscando cualquier pista que confirmara sus esperanzas. ¿Reconciliación a la vista? ¿Segunda oportunidad para el amor? Las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo se volcaron a comentar la noticia, a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto. La especulación se desató. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Era solo una amistad? ¿O quizás, algo más? Las pistas eran claras, pero la confirmación no llegaba. Hande y Kerem se mantuvieron herméticos, sin dar declaraciones públicas. Los representantes de ambos actores se limitaron a decir que no harían comentarios sobre la vida personal de sus clientes. Las fotos, aunque claras, no eran suficientes para confirmar nada. Los fans se volvieron locos buscando detalles, analizando cada like en Instagram, cada comentario en Twitter. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, se volcó en la búsqueda de información. Los paparazzi acechaban a las puertas de las casas de Hande y Kerem, esperando captar cualquier señal que confirmara la noticia. Los medios de comunicación analizaban cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada palabra que se filtraba de su círculo íntimo. Pero las fuentes, esas fuentes que siempre saben más que nosotros, insistían en la reconciliación. Hablaban de un proceso, de una nueva etapa en su relación. Hablaban de que ambos habían madurado, que habían aprendido de sus errores, y que estaban dispuestos a darse una nueva oportunidad. Esas fuentes, que suelen ser amigos cercanos o personas de confianza que trabajan con los actores, revelaron que Hande y Kerem habían estado en contacto en secreto durante meses. Que habían hablado por teléfono, se habían visto a escondidas y habían pasado tiempo juntos, intentando reconstruir la relación que habían perdido. Y entonces, llegó el comunicado. Un comunicado que, aunque breve, lo decía todo. Hande y Kerem, a través de sus representantes, confirmaron estar saliendo nuevamente. Confesaron que, aunque el proceso de reconciliación había sido largo y difícil, estaban felices de estar juntos de nuevo. El comunicado, publicado en las redes sociales de ambos actores y en los principales medios de comunicación, decía lo siguiente: después de un tiempo de reflexión y crecimiento personal, Hande y Kerem han decidido darse una segunda oportunidad en el amor. Han estado trabajando en su relación, aprendiendo de sus errores y construyendo un futuro juntos. Agradecen el respeto y la privacidad de sus fans y de los medios de comunicación en este nuevo capítulo de sus vidas. ¡Guau! ¿Se imaginan el impacto? Las redes sociales colapsaron. Los portales de noticias explotaron. La noticia se extendió como la pólvora. Hande y Kerem, la pareja que parecía imposible de volver a unir, habían regresado. El mundo de la farándula se paralizó. La noticia fue tema de conversación en todos los rincones del planeta. Los medios de comunicación se volcaron en la cobertura del evento, publicando análisis, entrevistas y fotografías de la pareja. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué los hizo cambiar de opinión? ¿Qué los llevó a darse una segunda oportunidad? Según las fuentes, la clave fue el tiempo. El tiempo que pasaron separados, el tiempo que les permitió reflexionar, madurar y entender que quizás lo que tenían era algo especial, algo que valía la pena luchar por ello. Durante su separación, ambos actores se enfrentaron a sus propios demonios. Tuvieron que lidiar con la presión mediática, con la soledad y con la incertidumbre del futuro. La terapia, el apoyo de sus amigos y familiares y la búsqueda de la felicidad personal fueron fundamentales para su crecimiento.
También se habla de que el apoyo de sus amigos y familiares fue fundamental. Ellos fueron quienes los impulsaron a hablar, a comunicarse, a dejar atrás los rencores y a perdonarse mutuamente. Los amigos comunes, que habían sido testigos de su amor y de su dolor, fueron un puente entre ellos, animándolos a darse una nueva oportunidad. Y por supuesto el amor. Ese amor que, aunque se había apagado temporalmente, nunca se extinguió por completo. El amor que se manifestaba en los recuerdos, en las canciones que compartían, en las conversaciones que mantenían a escondidas. Un amor que, a pesar de los obstáculos, seguía vivo en sus corazones. La reconciliación no fue fácil. Tuvieron que enfrentar sus miedos, sus inseguridades y sus errores del pasado. Tuvieron que aprender a comunicarse de manera efectiva, a perdonarse mutuamente y a construir una relación basada en la confianza y el respeto. La terapia de pareja también fue un factor clave en su reconciliación. Un profesional los guió en el proceso de sanación, ayudándolos a comprender sus patrones de comportamiento y a construir una relación más sólida y duradera. La reacción de los fans fue obviamente eufórica. Miles de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de alegría. La esperanza, que siempre había estado latente, finalmente se materializó. Los fans de Hande y Kerem, que los habían acompañado en cada paso, celebraron su regreso con gran entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de fotos y vídeos de la pareja, y de memes que celebraban su reconciliación. Los foros de fans se llenaron de alegría, compartiendo teorías, predicciones y esperanzas para el futuro de la pareja. Pero también hubo críticas. Críticas de aquellos que no creían en las segundas oportunidades, o de aquellos que simplemente no estaban de acuerdo con la relación. Hubo quienes cuestionaron la autenticidad de la reconciliación, argumentando que se trataba de una estrategia de marketing para mantener la popularidad de ambos actores. Pero, como siempre, el amor prevaleció. Y Hande y Kerem, más unidos que nunca, decidieron hacer oídos sordos a las críticas y enfocarse en su felicidad. En una entrevista posterior a la confirmación de su reconciliación, Hande y Kerem hablaron abiertamente sobre su relación, su ruptura y su nueva oportunidad. Revelaron que el tiempo que pasaron separados les permitió crecer como personas y como pareja. Que aprendieron a valorar lo que tenían y a luchar por su amor. La ruptura fue dolorosa, pero necesaria, dijo Hande. Nos dimos cuenta de que necesitábamos tiempo para nosotros mismos, para madurar y para entender lo que realmente queríamos. Aprendimos a comunicarnos, a perdonarnos y a construir una relación más fuerte. Kerem añadió, el amor es algo que hay que cuidar, que hay que alimentar. Después de la ruptura nos dimos cuenta de que aún nos amábamos, pero que necesitábamos un nuevo comienzo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué nos deparará el futuro para esta pareja? ¿Lograrán superar los obstáculos? ¿Esta vez será para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que su historia es una prueba de que el amor puede ser resiliente, que puede sobrevivir a las adversidades, y que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. La reconciliación de Hande y Kerem ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Que las segundas oportunidades son posibles y que el crecimiento personal es fundamental para construir una relación duradera. En el futuro se espera que Hande y Kerem sigan adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su posición como dos de los actores más importantes de Turquía. También se espera que sigan compartiendo su amor con el mundo, inspirando a sus fans con su ejemplo de resiliencia y esperanza. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos hablado de la impactante noticia de Hande y Kerem, que sorprendió al mundo el 19 de julio de 2025. Hemos analizado su relación, su ruptura, los rumores, las pistas, y la confirmación de su reconciliación. Hemos visto la reacción de los fans y la importancia del tiempo y el amor en esta nueva etapa. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Qué opinan de la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Un abrazo gigante y hasta la próxima.